Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy resolveremos un ejercicio de equilibrios químicos correspondiente a la convocatoria de 2023 de la Comunidad de Madrid. Es un ejercicio, digamos, estándar de equilibrio químico en el que nos va a definir, y es lo que yo intento explicaros, una cierta metodología para que en todos los ejercicios relacionados con equilibrio químico podáis tener un esquema para saber dónde ubicar los datos, los cuales hay que leerlos perfectamente del enunciado, dónde ubicar los datos y qué método hay que realizar para resolver todos los problemas del mismo tipo. Esa es mi metodología, no solo el tema de resolverlo, sino el modo de resolverlo para que se os quede ese esquema para que lo podáis utilizar en ejercicios posteriores. El ejercicio dice: cuando se calientan 0,20 moles de formamida, este producto es así, HCONH2, es una amida que proviene, en este caso, del ácido metanoico o fórmico, por eso le viene el nombre de la formamida. La formamida a 127 grados es en un reactor de 5 litros y tiene lugar la siguiente reacción. Alcanzando una presión de 1,6 atmósferas en el equilibrio, nos da la reacción y nos da un dato de entalpía en el que, si nos lo da, será porque habrá un apartado de este problema en el que tendremos que utilizar el principio de Le Chatelier y utilizar, en este caso, el dato del incremento de entalpía que nos da el ejercicio. Explicaremos cuando toque en el apartado el tema de la entalpía y el tema de la ley de Chatelier. La pregunta que dice es: calcula las concentraciones de cada especie en el equilibrio. Hacemos el cuadrito. El inicio, la reacción y el equilibrio. Siempre reitero, en este, digamos, objetivo de poderos ayudar, que el enunciado hay que leerlo muy bien. Leerlo muy bien para poder posicionar los datos de una manera correcta. Y antes de empezar el equilibrio vamos a hacerlo así. Dice que se calientan 0,2 moles de formamida a 127 grados. Bien, pues pongamos ya los datos, porque nos están dando datos que los vamos a utilizar ahora, 400 Kelvin, en un reactor de 5 litros y con una presión en el equilibrio de 1,6 atmósferas. Fijaros, por esto de la metodología, siempre que en un problema de equilibrio nos den datos de presión, volumen y temperatura, siempre no perdamos la vista de que vamos a tener que utilizar la ley de los gases ideales para poder solucionar el ejercicio. Por lo tanto, teniendo claro lo que tenemos, teniendo claro lo que nos piden, lo resolveremos. Se calientan 0,2 moles de formamida. Luego tenemos que inicialmente tendremos 0,2 moles de formamida. Y ya seguimos con el cuadrito aplicando la estequiometría. Aquí no hay nada, aquí le llamamos X a lo que va a reaccionar y aquí menos X a lo que va a desaparecer o a reaccionar, en este caso, de la formamida. Entonces, en el equilibrio tendremos X, X y 0,2 menos X. Esto es sistemático, siempre lo hacemos igual, ¿no? Y a nosotros nos piden las concentraciones en el equilibrio, que es esto, esto y esto. Luego tenemos que hallar la X. Bien, siempre que tenemos datos para aplicar en la fórmula de los gases ideales y tenemos el cuadrito y tenemos que calcular esto, nos tenemos que referenciar a los moles, que es el único dato que nos faltará en esta fórmula. Por lo tanto, ¿cuántas moles totales tenemos aquí? Las moles totales son 0,2 menos X más X más X. Una X se va con otra X y queda 0,2 más X. Estos son los moles totales que tenemos en el equilibrio. Bien, como estamos hablando de una mezcla de gases, nos vamos a la formulita y tenemos que P por V igual a nRT. ¿De dónde?
Sabemos que la presión vale 1,6, el volumen 5 litros. N son los moles totales que tenemos dentro del reactor cuando se ha producido el equilibrio, que es 0,2 más X por 0,082 por 400. ¿De acuerdo? Pues bien, despejamos esto, o sea, tendríamos 1,6 por 5 partido 0,082 por 400 es igual a 0,2 más X. De donde esta X valdría, pasándolo todo aquí, valdría 1,6 por 5 partido 0,082 por 400, esto menos 0,2. ¿De acuerdo? Todo esto vale 0,24. Luego 0,24 menos 0,2 nos dará 0,04 moles. Esa es la X. ¿Qué es lo que queremos calcular? Pues bien, una vez que ya conocemos la X de esta manera, que reitero, es siempre del mismo modo, equilibrio, datos, moles totales, ¿qué es lo que nos falta aquí? Y de ahí calculamos la X que nos interesa. Una vez que tenemos la X, para calcular las concentraciones, pues tendremos la concentración de NH3, que será igual a la concentración de CO, lógicamente, X y X, pues eso será igual a 0,04 moles. Pero nos piden la concentración, luego hay que dividir por el volumen, y 0,04 partido 5 vale 0,008 molar. Esa es la concentración del NH3 y del CO. Y de la formamida CONH2, la concentración será 0,2 menos 0,04 partido por el volumen. Y esto da, esto de arriba da 0,16, eso es, partido 5, 0,16 partido 5 es 0,032 molar, ¿de acuerdo? 0,2 menos X, que es 0,04, nos da 0,16, partido 5, que es el volumen, nos da 0,032 molar, que es la concentración de la formamida, con lo que tenemos resuelto el apartado A. Borramos y seguimos con el apartado B. El apartado B dice, calcula K sub P y K sub C. Esto es recurrentemente en todos los problemas de equilibrios químicos lo que nos van a pedir siempre. Primero nos pedirán de una manera o de otra las concentraciones que las obtengamos, como ha sido en este problema, que es muy clarito. Primer punto, hallar las concentraciones. Una vez que tenemos las concentraciones, pues K sub C ya sabemos qué es. La concentración de CO por la concentración de NH3 partido por la concentración de formamida CONH2. Bien, pues entonces K sub C tendremos la concentración de CO y de NH3 son 0,008, pues lo tendremos 0,008 al cuadrado, partido por la concentración de la formamida, que es 0,032. Y este cálculo vale 2 por 10 a la menos 3. Esta es la K sub C. Y una vez que tenemos la K sub C, con la formulita que relaciona la K sub P con la K sub C, pues tendremos que K sub P es igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. Siendo incremento de N la diferencia entre los moles gaseosos de los productos menos los de los reactivos. ¿Cuántos moles gaseosos hay en los productos? 2, 1 y 2. En los reactivos 1. 2 menos 1, eso vale 1. 2 menos 1. Con lo que tendremos que esto es igual a K sub C, que vale 2 por 10 a la menos 3 por 0,082 por 400. Todo esto elevado a 1. De donde K sub P
vale, con ese cálculo, 0,066. 0,066. Con lo que tenemos, lo que nos piden, la K sub C y la K sub P. Como veis, son problemas muy recurrentes, que lo que interesa es hacer esta metodología para hacerlos todos iguales, porque serán del mismo estilo. Por lo tanto, aprendiendo esta metodología tendremos mucho resuelto. Borramos y vamos al apartado C. El apartado B, que hemos resuelto anteriormente, tiene un subapartado que no tiene demasiado que ver con el tema de equilibrio químico, pero como lo preguntan lo resolveremos. Dice, calcula, en el B2 le he llamado, la fracción molar del reactivo que queda sin reaccionar. En primer lugar, la fracción molar de un compuesto es sus moles, las moles del compuesto, partido los moles o las moles totales. ¿Cuál es el reactivo que queda sin disociar? Pues lógicamente, si teníamos 0,2 inicialmente y ha reaccionado X, lo que nos queda es 0,2 menos X, que es la concentración en el equilibrio, que es lo que queda sin reaccionar. 0,2 menos X, aquí lo tenemos, es 0,2 menos la X, que valía 0,04, pues lo que tenemos del reactivo que queda sin reaccionar, de la forma amida, que es el reactivo, tenemos 0,16. Luego, aplicando esto, tendremos 0,16 moles del reactivo que queda sin reaccionar. ¿Y cuáles eran las moles totales? Las moles totales eran esta más esto, que con la expresión que hemos hecho en el primer apartado salía 0,2 más X. X la hemos calculado, que vale 0,04, por lo tanto los moles totales son 0,24. 0,24. Por lo tanto, esta fracción vale 0,67. Esta es la fracción molar del reactivo que queda sin reaccionar. Como siempre, es un subapartado en el que nos recuerda y recordamos la fórmula de la fracción molar, moles de lo que queremos hallar la fracción molar, partido moles totales, en este caso 0,16 partido 0,24, 0,67. ¿De acuerdo? Borramos y vamos al último apartado. El apartado C y último dice: justifica qué ocurre en el equilibrio si aumenta la temperatura. Como he dicho al principio, en el inicio del vídeo, este apartado es un apartado que tiene que ver con los equilibrios, porque el tema de equilibrio químico es, digamos, el prólogo de poder explicar y definir el principio de Le Chatelier. Y el principio de Le Chatelier dice lo siguiente: que si en un equilibrio químico se modifica algunas de las condiciones como presión, volumen, temperatura o concentración, el equilibrio se orienta hacia un equilibrio nuevo en el que se eliminan estas modificaciones que acabamos de realizar, creando un equilibrio nuevo, digamos, idéntico al inicial, pero con otros datos y con otras condiciones determinadas. Este era el principio de Le Chatelier, que os pongo en esta diapositiva. Bien, pues dicho esto, es el tema de que nuestra modificación en el equilibrio es el aumento de la temperatura, y para ello nos dan el dato de la variación de entalpía. Recordemos, la entalpía es el calor cedido o absorbido en una reacción química, el incremento del calor o de la energía en forma de calor. Entonces tenemos que es el incremento, es el calor final menos el calor inicial, o la energía final menos la energía inicial, que es un incremento. Y es positivo. El criterio de la entalpía con sus signos era el convenio egoísta, en el que nos decía, después de expresarlo mnemotécnicamente, que si la entalpía es positiva, la reacción es endotérmica. O sea, esta reacción que nos presentan es el sentido endotérmica. Y lógicamente la inversa será la exotérmica, que tendría una entalpía de menos 29,4 kilojulios mol.
¿vale? Luego, este concepto hay que tener muy claro. Principio de Le Chatelier, modificación, digamos, relación de la entalpía con la reacción, entalpía positiva, la reacción que nos presentan es la endotérmica. Y ahora, ¿qué ocurre en la reacción y su entorno? Tenemos estas dos consideraciones. El entorno y la reacción es un método, digamos, un poco en el que yo he desarrollado para entenderlo de una manera lo más sencilla posible. Si nosotros aumentamos la temperatura, quiere decir que se aumenta el calor o la energía calorífica. Entonces, tenemos todos estos, digamos, influyentes en el tema, o sea, personas relacionadas, o sea, cosas relacionadas en la reacción y el entorno. Entonces, lo que hacemos es aumentar la temperatura del entorno donde se produce la reacción. Al aumentar la temperatura, nos dice Le Chatelier que esa temperatura hay que reducirla para cumplir con el principio de Le Chatelier y llegar a un nuevo equilibrio con las consideraciones del inicio, pero habiendo modificado la temperatura. Luego, si aumenta la temperatura, que aumenta el calor, la única manera de que ese calor, digamos, se reduzca, solo tiene sentido en este escenario de entorno y reacción, de que el entorno le dé calor ¿a quién? A la reacción, que es lo único que tiene. Esta es la única del entorno con la reacción en el entorno. Luego, ¿qué tendrá que pasar para cumplir Le Chatelier? Que tendrá que, de alguna manera, perder ese calor en exceso que tiene por ese aumento de temperatura. ¿Y de qué modo lo puede hacer? Solo lo puede hacer dándole calor a la reacción. Por lo tanto, cuando aumenta la temperatura, la reacción se orienta en el sentido endotérmico de que absorbe calor, que es lo que realmente nos dice que tiene que hacer el principio de Le Chatelier, y la reacción irá hacia el sentido endotérmico. Por lo tanto, lo que nos quiere decir es que al aumentar la temperatura, la reacción se desplazará, el equilibrio se desplazará hacia la derecha para absorber ese calor en exceso, ese aumento de temperatura que nos ha producido esta modificación. Así de sencillo. Bien, os dejaré en la descripción el link del principio de Le Chatelier para que lo recordáis perfectamente. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Lo que intento, como he dicho en el inicio del vídeo, es intentar crear una metodología con vosotros para que no sea un problema simplemente resuelto, sino que creemos un método sencillo para poderlo aplicar en otros ejercicios y poderlo resolver con mayor facilidad. Por lo tanto, si lo he logrado un poquito, darme like para seguir animándome y, por favor, seguir suscribiéndoos, porque realmente lo que yo deseo es aumentar esta comunidad y este equipo entre vosotros y nosotros y cumplir el objetivo de ayudaros a aprobar y sacar la nota deseada. Así que hasta el próximo vídeo.